Nuestro invitado de hoy es sevillano de nacimiento, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y es un profesional muy cualificado dentro de la especialidad de Medicina Interna y Aparato Digestivo. Es pasional, es comprometido con sus ideas y responde al nombre de don Salvador Moreno Honorato. Bienvenido. Encantado de estar aquí contigo. Es un placer, Salvador, que estés aquí con nosotros, porque era mi ilusión que estuvieras aquí. Hombre, aquí me siento como en mi casa. Muchas gracias. ¿Siempre tuviste claro que querías ser médico? No. La medicina para mí era como una cosa antipática. Yo nunca pensé jamás en ser médico. Yo mi vocación por la medicina, o mi afición por la medicina, empezó a raíz de haber hecho cuarto de reválida, cuando ya me metí en preuniversitario, que entonces era preuniversitario, que no era COU ni nada de eso. Yo estaba con el plan antiguo que había, era ingreso primero, segundo, tercero, cuarto y reválida, quinto, sexto y reválida y preuniversitario. Y entonces en preuniversitario, estando en los maristas, había un hermano marista que se llamaba Teófilo, no se me olvida el nombre, que era el que nos daba clase de biología. Y a raíz de empezar con la biología, empezó mi afición por la medicina. Pero yo, si a mí hubieses preguntado cuando yo estaba en sexto y reválida lo que quería hacer, yo quería hacer siempre en filosofía y letras y periodismo. Por eso yo el bachillerato lo hice de letras, yo no hice el bachillerato de ciencias. Sí, lo sé, lo tengo aquí anotado, porque además eso es lo que me sorprendía, que eras estudiante de letras y sin embargo luego te diriges a la medicina. Pero como teníamos la asignatura común, que era la biología, pues llegué a aficionarme tanto a la biología que llegué a ser el número 1 de la clase en biología. Bueno, es una cosa importante, porque yo creo que tú siempre has sido, donde has estado, el número 1, Salvador. Bueno, el número 1 de lo que me ha gustado. Después, como yo tengo un carácter inconformista, rebelde y tal, pues lo que no me gustaba no lo estudiaba. Entonces, en matemáticas, por ejemplo, yo aprobé cuarto. La reválida de cuarto era una compensación de asignaturas. O sea, si tú sacabas buenas notas en historia, en literatura, en filosofía, por ejemplo, compensabas la nota de matemáticas. Y yo creo que saqué un 0,5 en matemáticas. Porque jamás cogí un libro de matemáticas. Salvador, podemos decir que hemos perdido un buen periodista, pero hemos ganado un excelente médico. Pues sí, pero ha sido una cosa providencial, ha sido una cosa providencial. Yo creo que ha sido un designio divino, porque yo jamás pensé estudiar medicina. Pasado el tiempo, obtienes por oposición la cátedra de patología. No, lo que cogí por oposición fue la plaza de alumno interno posteriormente a la cátedra. De la cátedra de medicina interna del Hospital de San Cecilio de Granada. Sí. En ese momento, ¿cómo te sientes? Hombre, pues yo me sentía como pez en el agua. Entonces teníamos una admiración por nuestros profesores, por nuestros maestros, y para mí, por ejemplo, el estar con el profesor Alsacio Peña, que era discípulo de Bañuelos, que a su vez eran discípulos de Marañón, que eran de la escuela alemana, eran gente muy completa, muy bien preparada, y para mí era como un dios. Entonces eso estimuló todavía más mi vocación médica, porque al pasar, yo pasaba por la mañana, cuando él pasaba la consulta a los enfermos de las plantas, que entonces las plantas del clínico eran corridas, que se separaban por una cortina las camas. Sí. Íbamos de enfermo a enfermo, nos iba explicando las historias clínicas de cada enfermo, y ahí surgió mi interés, se acentuó mi interés por la medicina y mi interés por los enfermos y por el estudio, y me espoleaba para estudiar medicina, para estudiar los casos clínicos e interesarme cada vez más por lo que veía. Y eso fue para mí una experiencia inolvidable. Pasado el tiempo, pasas del Hospital Altagracia de Manzanares
a titular de Medicina Interna en el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano. Exactamente. Después de estar, después de hacer las prácticas de milicia en el Ferrol, eso también fue otra casualidad. Yo tenía pensado, porque Peña quería que yo siguiese en la cátedra, que siguiese formando parte del equipo y tal, y entonces me propuso hacer un trabajo sobre la transpeptidasa tisular, y a mí los trabajos de laboratorio no me gustaban. Y después también me dijo, después de esto pues te vas a Estados Unidos para ampliar estudios y tal. Y entonces yo esto de someterme a una disciplina y decir, bueno, estás chupando ruedas de alguien hasta que quiera y tal, pues no me gustaba, o sea, y muy a pesar mío, porque la cátedra, lo de la enseñanza y la docencia y el clínico entonces era el sumum de la medicina, pues dije, yo voy porque entonces se podía ejercer nada más que terminar la carrera. Y entonces yo dije, yo no me someto a ninguna disciplina y me voy a ir por libre, a lo mejor me equivoqué, pero lo hice así. Y entonces, al terminar las prácticas de milicia universitaria en el Ferrol, vi en el diario médico, por casualidad, se precisa médico de urgencia en el hospital de Manzanares. Y ni corto ni perezoso, sin haber estado nunca en Manzanares, porque estaba de paso, había estado en Manzanares, había pasado por Manzanares, pero siempre de paso, ya sea por carretera, ya sea por tren, ¿no? Y entonces, ni corto ni perezoso, enrollé mis títulos y me personé en el hospital de Manzanares, porque entonces no llamaba, tenías que poner las conferencias por teléfono. Sí, claro. Me fui personalmente a Manzanares y en el tren, y me presenté allí por la tarde y pregunté por el director. Y el director entonces era don Emiliano García Roldán, que era un hombre para mí inolvidable, uno de las personas mejores que he conocido. Y entonces, nada más que presentarme, me dijo, ¿tú tienes los títulos? Pues desde mañana a trabajar. Y así fue como yo llegué a La Mancha y empecé. Y luego estás en el Hospital General de Ciudad Real. No, primero, después de eso. Saltando el tiempo, sí, salto el tiempo, sí. O digo algo antes. No, por favor, dilo. Estando ya en el hospital de Manzanares, fue cuando yo me propusieron dar clase a enfermería. Los residentes, ¿no? A enfermería, no, a los residentes, pero a dar clase a enfermería. Y entonces allí conocí yo a Teresa, fue cuando conocí yo a Teresa. Teresa, para los espectadores, es tu mujer. Es mi mujer. Y al conocer a Teresa, pues ya me propuse, digo, bueno, pues aquí de médico de urgencia y tal, con lo que gano y tal, pues vamos a saltar en el vacío, y entonces voy a meterme voy a coger una plaza de médico de titular de pueblo, titular de médico de cabecera. Y entonces me presenté también en Ciudad Real, entonces solicité una plaza, entonces me concedieron una plaza de médico titular, pero interino, en La Solana de Manzanares. Y estuve 1 año y pico en La Solana de Manzanares. Conociendo además La Mancha más profundamente. Hombre, conociendo La Mancha más profundamente, estando 24 horas de guardia todos los días y recorriéndome el pueblo y haciendo los avisos, que por cierto, como ya para la forma de que Teresa se viniese conmigo, era casándome con ella. Me casé y se vino conmigo a La Solana. Y entonces, al principio, como le daba miedo de quedarse sola en casa, por las noches cuando me avisaba, venían los avisos conmigo. 2 por el precio de 1. La verdad es que qué anécdotas más bonitas, ¿no? Sí. Porque además eso os unía más. Hombre, eso fue un periodo duro, porque éramos 2 personas muy jóvenes, entonces, y tenías que hacer de todo, tenías que hacer médico de todo, era enfrentarte a situaciones constantemente nuevas, y muy dura, porque estabas 24 horas de guardia,
24 horas que podían llamar a la puerta y Sí. tenías que salir. Y estando allí, pues claro, te relacionabas con médicos de Valdepeñas, con tal. Entonces ya yo, como mi vida había sido hospitalaria, pues yo la medicina rural, aunque yo la admiraba y me gustaba, pero yo aspiraba a volver otra vez a la medicina hospitalaria. Entonces fue cuando solicité la plaza, una plaza que salió la vacante, una plaza vacante que salió en Valdepeñas y en Puerto Llano. Y entonces en el tribunal estaba don Emiliano García Roldán, estaba, me parece, Pérez de Madrid, que no sé si tú te acuerdas de ese médico, que era un internista de Ciudad Real, y estaba Díaz Sirgo, que era el director, bueno, el director no, el jefe de medicina interna del hospital de Valdepeñas. Y entonces nos presentamos varios, nos presentamos 4, y a mí me dieron saqué la plaza. La plaza, después de sacar la plaza, tenías que elegir si la plaza, porque salieron Puerto Llano y Valdepeñas. Tenías que elegir entre Puerto Llano y Valdepeñas. Yo Valdepeñas ya la conocía y Puerto Llano no había venido nunca a Puerto Llano. Entonces dije, pues como yo no conozco Puerto Llano, yo cojo y elijo la de Puerto Llano. ¿Y cómo llegas al Hospital General de Ciudad Real? Al Hospital General de Ciudad Real, pues fue en un concurso de traslado, solicité el Hospital General de Ciudad Real. Bueno, el Hospital General de Ciudad Real no, porque antes de que se terminase el Hospital General de Ciudad Real, yo ya tenía la plaza, desde 2003 tenía la plaza de Alarcos y el Carmen, estaban unificados. Sí, sí, así que es el complejo hospitalario de Ciudad Real. Sí, sí. Y entonces a mí me mandaron al Hospital del Carmen. Y estuve en el Hospital del Carmen, hacía guardia en el Hospital del Carmen y en el Hospital de Alarcos. Y ahí estás hasta el año 2013, que es cuando te jubilas de la sanidad pública. No, allí estuve hasta el año 2005, Sí, que es cuando se abrió el Hospital General de Ciudad Real. sí. Y yo yo creo que fui el primer médico que se trasladó al Hospital General de Ciudad Real, con enfermos del Hospital del Carmen. Y entonces el hospital, me acuerdo que aquello me parecía enorme porque teníamos 5 o 6 enfermos y nos tiramos una semana, me parece, 2 médicos en todo el hospital. Con lo grande que es. Y en la 4ª planta D, que no se me olvida. Sí, sí, sí. En la 4ª Pero ahí, planta D. insisto, Salvador, permaneces hasta el 2013. Sí, allí estuve hasta el 2013. En ese momento te jubilas de la sanidad pública. En ese momento me jubilé de la sanidad pública. ¿Y cuáles son los motivos ¿De qué? de tu jubilación de la sanidad pública? Pues, hombre, al haber alcanzado la edad de 65 años y después ya, la verdad es que estaba ya un poco quemado, porque llevar la planta, llevar consultas, la planta, yo me implicaba mucho en la planta, entonces yo visitaba constantemente a mis enfermos, eso te quema mucho, estar con la planta, estar con los enfermos, y después la presión asistencial, era una presión asistencial ya grande. Entonces, voluntariamente me podía jubilar a los 65 años o podía permanecer hasta los 70. Entonces yo dije, pues yo, como tenía yo también la consulta privada, entonces eso que yo pasaba entonces en la antigua Recoleta, Sí, sí, sí. en la calle Toledo, pues entonces dije, pues ya, como llega la edad de jubilación, pues me jubilo a los 65 años, a mi edad reglamentaria, y continúo con la medicina privada. Continúas con la medicina, la sanidad privada y encuentras diferencia. Hombre, la diferencia es que en la medicina privada tú puedes elegir, eres tú el dueño de tus horarios, como yo digo, ¿comprendes? Tú puedes elegir tus horarios, puedes coger tus vacaciones cuando tú quieres, no dependes de nadie, eres libre. Y también, como por aquel tiempo, además de hacer medicina interna, pues estaba haciendo las gastroscopias, las endoscopias digestivas también en Recoleta, en la calle Toledo. Sí, sí. Pues al finalizar la consulta tenía unos días, que me parece que eran los miércoles, que dedicaba toda la tarde a hacer gastroscopia y colonoscopia. Y la gastroscopia y la colonoscopia, yo me implicaba mucho en la gastroscopia y la colonoscopia, es que al principio me ayudaba Teresa incluso, venía a ella,
Y, por ejemplo, cuando había que hacer una resección endoscópica o hacer una biopsia de un tumor de colon o cosas de esas, pues muchas veces salía de allí a las 12 de la noche. O sea que era un trabajo. Salvador, eliges una especialidad que bajo mi punto de vista es muy compleja, como la medicina interna y el aparato digestivo. ¿Por qué esa especialidad y no otra? Porque abarca mucho, pues esa especialidad y no otra, porque aunque a mí me gustaba mucho la farmacología clínica, y de hecho mi primera incursión dentro de la carrera fue en farmacología clínica, pero la farmacología clínica me decepcionó un poco en el sentido de que claro, cuando yo llegué a farmacología clínica yo estaba en tercero de medicina, y entonces me trasladaron al pabellón oncológico del Hospital de San Cecilio, y allí lo primero que me mandaron, allí éramos los servidores de los ATS, porque la primera cosa que nos enseñaban es que nunca podíamos mandar a un ATS cosas que nosotros no supiésemos hacer. O sea, que nosotros teníamos que poner las sondas, nosotros teníamos que pinchar, nosotros teníamos que curar. Entonces, ten en cuenta que entonces la oncología no estaba avanzada, y entonces los cánceres que llegaban, los cánceres de mama que llegaban al oncológico de San Cecilio eran cánceres de mama ulcerados, y nos ponían a hacer las curas. Y por otra parte, pues no tenía contacto, porque la cátedra la llevaba el profesor Muñoz, don Emilio Muñoz, que era muy buen farmacólogo, muy buen docente, pero no era como don Alsacio Peña Yáñez, que se implicaba y que bajaba a la palestra, podríamos decir, en el sentido de que participaba de la medicina asistencial. Y entonces aquello me decepcionó, y por eso yo cogí, y la primera plaza que salió de opción a alumno interno fue en la cátedra de medicina interna, que eso era era la cátedra de medicina interna del profesor Alsacio Peña Yáñez, que fue donde ya con el profesor Enrico Isles, con el profesor Alsacio Peña Yáñez, con los que llegué a enamorarme de la medicina, y me encanté por la medicina interna, porque era el todo de la medicina. Era el todo de la medicina, vi que era la realización plena de la medicina. Salvador, uno con el paso del tiempo ve todo tipo de pacientes, llega uno a encariñarse con algunos, y en todo caso, si surge lo peor, uno le duele tanto que mira, a veces no reacciona. A mí me dijo mi maestro una palabra que me dijo: cuando usted, porque hablaba de usted siempre marcando la distancia, me dijo: cuando usted sea médico, sabrá lo que es sufrir, porque llegas a meterte tanto en el sufrimiento del paciente que lo haces tuyo. Entonces el dolor del enfermo no es solo del enfermo, sino es tuyo también. Y entonces la medicina, la verdad, al que le guste, al que la viva, es un sufrimiento continuo. ¿Y cómo se cura eso? No se cura, lo lleva siempre, lo sufres, lo llevas siempre. Yo me acuerdo que una de las cosas que más me impactó fue que allí en la planta, que era, como te digo, era una planta corrida, que se separaba más que por biombo, eran por cortinas, en las camas unas de otras. Había una cama, había un legionario, que cuando don Alsacio le hizo la anamnesis y le preguntaba: ¿y usted es bebedor? Dice: yo soy bebedor de apuesta. ¿Y usted es fumador? Dice: yo de tabaco y de grifa. Y era un hombre rudo, un hombre condecorado en la guerra de Ilni, los legionarios de antiguo, no como los que se ven ahora, sino legionarios de los de antes. Y al lado había un chaval de unos 15 años que presentaba un cuadro de anemia, un cuadro de deterioro general, pero simpaticísimo, un chaval que todo el mundo estábamos con él, pues encantados con el enfermo, y tenía un cuadro de anemia, y entonces don Alsacio sospechaba que tenía una leucemia. Él hizo sobre la marcha, él hacía las punciones, entonces el médico internista tenía que hacerlo todo.
hizo una punción de médula ósea, una punción externa, allí en la misma sala. Y después, en los análisis, efectivamente tenía una leucemia mieloide aguda. Y entonces eso no tenía ninguna solución entonces. Y solamente era tratamiento con transfusiones, quitarle el dolor, quitarle las complicaciones que iban surgiendo, de los trastornos de los déficits inmunológicos que presentaba, las complicaciones y tal. Y entonces ese chaval, el saber que ese chaval no tenía salvación ninguna, y cuando nos miraba con aquella cara inocente y nos decía que a ver cuando llegaba don Arsacio por la mañana y decía ¿cómo te encuentras hoy? Y tal, y decía, pues hoy me encuentro un poquito mejor, y ponía la cara, echaba la sonrisa, y eso, cuando ese chico fue deteriorándose progresivamente, y un día cuando llegamos a la planta lo vimos y se nos murió. Ese día yo me di cuenta de lo que sentía, lo que sentía un hombre fajado como era el profesor Peña en el sufrimiento humano, cuando la cara y la impresión que tenía de la muerte de ese chico, y el legionario que tenía al lado, un hombre rudísimo, lloraba como si fuera un niño. En ese momento se siente mucha impotencia, ¿verdad? En ese momento sientes una impotencia brutal. Sientes como, bueno, ves que hay cosas que no puedes resolver, por mucho que tú te empeñas no puedes resolver. Y entonces te notas frustrado, te notas totalmente frustrado. Y ese es también el milagro de la medicina, el creer que por encima nuestra hay un ser superior, que la muerte no es el final, que hay algo por encima nuestra. Salvador, pasamos a otro tema. ¿Cómo ves qué nivel tiene la sanidad pública y privada en la provincia? Pues de yo Ciudad creo que Real? se está deteriorando, no en la provincia, no por ser la provincia de Ciudad Real, ni por ser la provincia que se está deteriorando en todo el país. Ya la sanidad no es lo que era. No es lo que era. Podemos decir los que médicos nuevos son la sanidad toda es de protocolo, internamente se deteriora porque no existe ya en la responsabilidad individual, todo se delega en los equipos, en un colectivo. El colectivismo aplicado a la medicina yo creo que perjudica a la medicina, y los protocolos, pues para eso, en vez de un médico que esté en urgencias, ponga a un celador que aplique el protocolo y ya está. podemos decir que un médico entonces no se jubila nunca, ¿no? Aunque esté jubilado. El médico no se jubila nunca. Yo creo que el médico que se jubila sigue siendo médico. Lo que pasa es que al jubilarte, si te desconectas de la medicina, rápidamente vas perdiendo conocimientos médicos, porque la medicina actual es un constante aprendizaje, un constante estar al día, y si tú dejas de estar al día, dejas de saber, tus conocimientos ya quedan anticuados. No se trata igual una insuficiencia cardíaca hace 3 años que ahora. Salvador, decía yo al principio que tú eres una persona muy pasional y además muy crítica, ¿no? Muy crítica. Porque la situación no es la mejor que queremos, ¿no? No, la situación no es la mejor que queremos, pero desde el punto de vista ni social, ni político, ni cultural. Yo creo que, por ejemplo, la juventud de ahora no tiene la formación que teníamos la juventud antigua, en el sentido de que pueden tener más formación a lo mejor desde un punto de vista técnico, de las nuevas tecnologías, de manejar los aparatajes y de las cosas, pero desde luego en urbanidad, en conocimientos de literatura, de historia, en inquietudes sociales, en inquietudes políticas, no se puede comparar a las de antes. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues no siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, pero en ese aspecto yo creo que sí, que fue mejor. ¿Tú cómo ves que se pueda mezclar, y yo creo que ocurre así,
la sanidad con la política? Pues la sanidad con la política, hombre, la sanidad, pues desde lo que te estoy diciendo, la medicina, la socialización de la medicina deteriora la medicina para mí, desde un punto de vista mío, ¿no? Yo creo que la medicina sigue siendo una cosa, un asunto individual, en que tiene que haber un responsable del enfermo, y que no se puede tratar a todos los médicos iguales. En el momento que tú tratas, le pagas igual a un médico que es una figura en el sentido intelectual y en el sentido profesional, igual que a otro que a lo mejor ni se prepara, ni estudia, ni trabaja, está haciendo que el médico bueno pierda el incentivo, se desincentive, y entonces diga, bueno, yo para qué voy a matarme a trabajar si este que está leyendo el periódico está cobrando igual que yo. Entonces te quedas, dices, bueno, pues te desincentivas. Imagínate por un momento que te nombrasen ministro de Sanidad. ¿Qué decisiones importantes tomarías? Arreglar la medicina primaria. Arreglar la medicina primaria. Dotar de medios a la medicina privada. Y que a los hospitales fuese gente que necesitase ingreso hospitalario. No la urgencia, no descongestionar las urgencias hospitalarias. Que lo que fuese nimio y se pudiese resolver ambulatoriamente, se resolviese en los centros de salud y no tuviese que ir al hospital para congestionar los hospitales, porque el fallo total de la medicina es la congestión de los hospitales, la congestión hospitalaria. Y otro fallo de la medicina es el hacernos creer que la medicina es gratis. El gratis no existe, la medicina la estamos pagando, y la medicina no puede ser universal. Eso de la medicina universal es una cosa utópica y muy bien vista. El que no cotice, el que no trabaje, el que no cotice el que no haya cotizado para otro, no tiene por qué ser atendido en la medicina general. Por eso estaba en tiempo de Franco la beneficencia municipal, ¿no? Que las diputaciones provinciales se tenían que encargar de la gente que no tuviese recursos. Pero si tú al que no ha cotizado en su vida lo estás tratando a lo mejor mucho mejor que a la persona que haya estado toda su vida trabajando y toda su vida cotizando, entonces estás cometiendo una grave injusticia. Y yo me rebelo contra las injusticias. Sí, y por eso decías que eres una persona muy crítica, porque evidentemente das muestra de ello, sobre todo en las redes, cuando haces comentarios que son críticos, obviamente, y que muestran tu actitud y tu pensamiento, ¿no? Cambiando el tema, también sé que tienes como ocio cuidar a tu perro, ¿no? Bueno, mi perro es una pasión. A mí los perros son siempre una pasión, y además de una pasión me relajan, me evaden. Tienes mucho mimo por él, ¿verdad? Que tienes mucho mimo por el perro. Mucho. Ahora antes de venir aquí, acabo de pasearlo, acabo de sacarlo a las 8 de la mañana, ya estaba con él en la calle. Y eso te relaja, ¿verdad? Me relaja un montón el cuidar al animal. Los animales son el quien maltrata a un animal no tiene buen natural, pero aparte de eso, los animales te sirven además de para evadirte, te dan una compañía increíble. Parece mentira que con un cocker, por ejemplo, yo que me gusta mucho el senderismo y la montaña, cuando voy con el perro no me siento solo por ir por caminos, por ir por montes que a lo mejor no hay nadie, que están inhóspitos, que están solos, que están solitarios, por caminos solitarios, y sin embargo cuando voy con el perro me siento acompañado. Me siento acompañado por mi mejor amigo. Además es el momento de la meditación también, ¿no? Exactamente. Uno va consigo mismo. El momento de los soliloquios y hablar con uno mismo. Sí. Bueno, nos ocurre a todos, ¿eh? O sea que eso... oye, por otro lado, a mí me gustaría que dedicaras unas palabras acerca de Teresa. Yo sé que Teresa es una excelentísima mujer. Teresa es una mujer excepcional, es una mujer muy trabajadora, una mujer muy organizada, que
al contrario que yo, que soy muy desorganizado en el sentido. Por eso sois complementos. Por eso nos complementamos. Después una mujer es una mujer que es muy conservadora en el sentido de que no le gusta el follón, no le gusta el jaleo y a mí me gusta entrar en batalla, me gusta entrar al trapo. Sí, sois distintos, por eso creo que sois complementarios, ¿no? Porque además entiendo que Teresa y tus hijos es lo mejor de la vida, ¿no? Sí, mis hijos son diferentes los dos. Elena se parece más a mí en algunas cosas y sobre todo Elena es una cocinera de esas excepcional. Pero se parece mucho a mí, se parece más a mí en que es más, yo qué sé, más dicharachera, más extrovertida. Y Teresa es una mujer más organizada, más completa, más, yo qué sé, cómo te diría yo, como también es una mujer que tiene un sentido de la organización y un sentido de la vida y que no le gusta confrontar la confrontación, que le gusta la paz. Y a nosotros nos gusta más la guerra, el enfrentamiento. Con todo, a estas cuando alturas, tengas que enfrentarte, somos incapaces de estar callados, de callarnos. Salvador, con todas estas alturas de tu vida, te sientes orgulloso de ellos, ¿verdad? Yo me siento orgulloso de mi familia. No solamente de mi familia esta, ¿no? de Teresa, sino orgulloso de mi familia, de haber nacido en una familia que era una familia de la clase media alta, pero que les gustaba mucho la disciplina. Y a mí me criaron, por ejemplo, yo creo que Teresa recibió mucho más, siendo de una familia de clase más humilde. Sin embargo, a ella la criaron con muchos más mimos y tuvo mucho más asistencia por parte de los padres que yo, porque yo desde pequeño ya a los 9 años estaba en un colegio interno, ya estaba en los jesuitas de Málaga, San Estanislao de Cosca, con una disciplina brutal. Y yo no entraba en el comedor de mis padres a comer con mis padres hasta que sabían manejar el tenedor y el cuchillo, o sea que hasta los 7 años yo no comí con mis padres, comía en la cocina con las Eso es disciplina, ¿eh? Eso es mucha disciplina. Sí, sin duda alguna. ¿Qué le pides a la vida, Salvador? Yo le pido a la vida estar satisfecho conmigo mismo y haber cumplido con mi deber en lo que yo creo justo, haber cumplido con mi deber en mi profesión y salir con la satisfacción del deber cumplido. Y la conciencia tranquila. Y la conciencia tranquila, la tranquilidad de conciencia. Pues con tranquilidad, saben ustedes que llegado este momento solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Salvador Moreno Honorato, ¿comienzo? Comienza cuando quieras. Defínete como persona. Como persona, soy una persona, yo qué sé, quizá sea una persona con un deseo infinito de saber, de no quedarme encasillado en una cosa, sino de saber, y también con ganas de aprender constante y profundamente insatisfecho siempre, con ganas de hacer más cosas, siempre ansioso de alcanzar un objetivo y siempre con una inquietud. Defínete como profesional de la medicina. Pues se hace lo que se puede, como los toreros. ¿Cuál es tu color preferido? El azul. ¿Cuál es tu fruta preferida? Las uvas. Qué rica. Uvas y queso saben a beso. Qué rico además. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Me agrada mucho el sabor del queso manchego y el chocolate negro. Qué rico también, ¿eh? ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? A mí me gusta usar la ropa formal. A mí me gusta ir al trabajo con corbata. Y pues quizá porque desde pequeño, a los 7 años, ya usaba uniforme y mi madre
me enseñó a hacer el nudo de la corbata. Y desde entonces mi pasión son las corbatas. Y en verano, cuando voy a trabajar, me llevo la corbata. Corbatas, ¿qué mascota preferirías tener? Ya sé que la tienes. El perro. ¿Y se llama? Ahora mismo Bosco. Rufo se murió desgraciadamente con 14 años cumplidos, se nos murió. ¿Tu mejor virtud? Yo creo que la constancia. Ser constante y tener mucha voluntad. ¿Tu peor defecto? Mi peor defecto quizás sea el exceso de apasionamiento que pongo en las cosas, mi incapacidad para disimular cuando veo una situación injusta y mi inconformismo. ¿Tu comida favorita? Los huevos fritos con patatas y el chorizo. ¿Lo haces tú? No, yo soy un desastre. Yo soy un desastre en la cocina, me lo hace Teresa. Un libro. Un libro, Los Bravos, de Jesús Fernández Santos. Buen libro, buen libro. Una película. Una película, El Verdugo, Sí, es de un García clásico. Berlanga, Es un clásico, sí. de Pisber, José Luis López Vázquez. sí. Ha pasado la historia, de hecho. Yo creo que es de las del mejores cine. películas que se han hecho en el cine español. Sí, sí. 1963, creo que fue. Un actor y una actriz. Pues un actor, José Luis López Vázquez, porque para mí, por ejemplo, en películas como Mi querida señorita, Lo borda, ahí La lo gran borda. familia, Sí, sí. y eso, era un actor formidable. Y Concha Velasco en su interpretación de La como chica actriz. Yeye. No, sí, la chica Yeye, pero la interpretación que hizo de Santa Teresa de Jesús, Sí, también. que me parece formidable. También. Un político. Un político, Torcuato Fernández Miranda, Isabel Díaz Ayuso. Una ideología. Liberal conservador, Una religión. la católica. Apostólica y romana. Bueno, ahora la romana a mí, el papa de ahora no me gusta. El argentino. El argentino, no quiero argentinos, no porque es argentino, a mí los argentinos me encantan, yo he ido a Buenos Aires y he estado en la Casa Rosada, pero la ideología del argentino, la ideología comunistoide y de teología de la liberación de Bergoglio, no me gusta. Un programa de televisión. Pues mira, por ejemplo, a mí me gustan mucho las tertulias políticas, me apasionan las tertulias políticas. Y después, por ejemplo, de Más Televisión, por las películas, la variedad de películas que tiene. Muchas me gracias. encantan. ¿Qué personaje público admiras? ¿A qué personaje público admiro ahora mismo? Personaje público, ahora mismo, pero actual. Como quieras. O pasado. Personaje público pasado. Pues, hombre, yo admiro ya te digo que el de la transición que más admiro, yo creo que fue el muñidor de la transición, fue Torcuato Fernández Miranda, y también yo le doy un mérito que es el que tiene, porque por el acto generoso que hizo de pasar de ser un jefe de Estado todopoderoso a ceder los trastos y pasar a una monarquía parlamentaria, al rey Juan Carlos I. ¿Qué personaje público detestas? Pues uno que es un mentiroso compulsivo, un traidor a España y además un ególatra, un narcisista. Ya puedes imaginar quién es. Sí. ¿Qué te pone de los nervios? Me pone de los nervios que me muevan de sitio las cosas. Por ejemplo, Teresa es muy organizada y a lo mejor cuando me mueve de sitio un papel me pone de los nervios. Y me pone de los nervios la injusticia, pero no me pone de los nervios en el buen sentido lo Sí, de sí, Teresa. ya lo sé, claro, La injusticia, claro. La injusticia me pone de los nervios ya de verdad. ¿Qué Cuando no- veo algo injusto.
¿Qué no perdonarías? La calumnia y la mentira. La calumnia me saca de quicio. Cuando se saca una calumnia de un personaje o de alguien, se le calumnia. Por ejemplo, ahora venía oyendo la entrevista que le estaba haciendo en el radio Federico Jiménez Los Santos a Feijóo. El Feijóo a mí no es un personaje que me agrade demasiado. Sin embargo, por ejemplo, el hecho de la calumnia que le montan, que si es un narcotraficante, porque por la cosa del yate, ¿cómo se llama el del yate? Que no me acuerdo ahora mismo. Sí, déjalo, con Marcial Dorado. Sí, déjalo. Con Marcial Dorado, pues precisamente eso es una calumnia, porque cuando se hizo aquella foto que hace 30 años, Marcial Dorado no era ningún narcotraficante. No va a comparar con los Aras de Aldama, con Pedro Sánchez. ¿Qué te hace reír? Por reírme hacen las películas de Chaplin. Y también me hacen ponerme triste porque, por ejemplo, cuando vi Candileja, pues me hacen ponerme triste también. Es una película muy sensible, sí. Son películas muy sensibles. Sí. Pero el Chiquito de la Calzada, cualquier tipo de cómico, de estos cómicos buenos, de los buenos. El Gordo y el Flaco, por ejemplo. Hermanos Oliver más. Hardy, Stan Laurel. Pues me hacían mucha gracia, me hacían reír. ¿Qué te hace llorar? Pues llorar, yo no lloro. No he llorado. Como he tenido una vida muy dura, muy disciplinada, puedo llorar por dentro cuando veo una injusticia y puedo llorar por dentro cuando se me muere un enfermo, cuando me siento impotente para resolver una cosa, pero cuando se ha muerto un familiar mío, cuando con una enfermedad grave, pero no me salen las lágrimas, lloro por dentro. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues cuando me provocan, si el que me provoca es un mindundi, pues con indiferencia total. El mejor de los desprecios es el no aprecio. Pero si ya me toca un poco, con el perdón de la palabra, si me toca los cojones, ya salto. No cuentas hasta 10. No cuento hasta 3, no, porque si cuento hasta 3 reviento. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Soy una tumba. Además, por tu profesión. Por mi profesión, no se lo cuento, fíjate, ni a Teresa, y ella te lo puede confirmar, que cuando me dice, por ejemplo, si es enfermo tuyo, ¿cómo no me dijiste que estaba malo, si se ha muerto? Pues porque yo no puedo decir de la gente que viene a mi consulta, yo no digo una sola palabra. Los secretos los mantengo, lo que me cuenta a mí una persona en consulta es como una confesión para un cura en un confesionario. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? No. Me lo temía. No, solamente expreso lo que siento cuando entro en cólera, cuando me enfado, pero mi sentimiento y por ejemplo, mi sufrimiento o mi alegría, quizás mi alegría, como no molesto a nadie, quizás la exprese mejor, pero lo que son los sentimientos negativos, no los expreso. ¿Cuántas horas trabajas al día? Muchas. Muchas, tú lo sabes. Sí, lo sé. ¿Qué añoras de tu niñez? Pues mira, de mi niñez añoro el estar en casa de mi abuela Lola, con mi abuela Lola, la madre de mi madre, que era una mujer como de la época, sacada de la época victoriana, muy rígida, pero conmigo tenía una ternura y un cariño que yo no lo puedo olvidar. Mi abuelo ya había fallecido, era un procurador que tenía mucha consulta, en aquellos tiempos había tenido mucha consulta, entonces conservaba intacto el despacho de mi abuelo tal como lo había dejado, con todos sus papeles, con la máquina de escribir, con lo que estaba escribiendo en la máquina de escribir, con todo. Y tenía
tenía un archivo en la que tenía todos los periódicos de la guerra civil, el ABC, era lo del ABC de la guerra civil y todo. Y cuando mi abuela me dio las llaves del despacho, que no se las daba a nadie, para entrar en el despacho de mi abuelo, y dije: Salvita, tú entras, pero deja todas las cosas como estaban. Y yo me puse a leer, me ponía a leer, me tiraba las horas muertas leyendo allí lo de la guerra civil, lo que ponían los periódicos antiguos y esas cosas. Para mí eso era inolvidable. ¿A quién eres incapaz de decir no? Pues soy incapaz de decir no a mi mujer, cuando por ejemplo me dice: pues habrá que pintar el salón, o habrá que pintar. Me entra ganas de decirle que no, pero yo no soy un banco, pero soy incapaz de decirle: Teresa, no, porque después le digo que sí a todo, y además, como buen esposo que eres, claro. Sí, y además también soy incapaz de decirle no a mis colaboradores, digo mis colaboradores, por ejemplo, las personas que trabajan conmigo, las personas que trabajan a mi alrededor, y a mis compañeros cuando me piden un favor. ¿Tienes alguna manía? La manía es lo de las corbatas, lo de tener, antes de salir de casa, tener que empaparme de las noticias, tener que oír la radio, alternar la radio, pongo a Carlos Alsina, pongo a Carlos Herrera, pongo a Federico Jiménez Los Santos. Ahora sí te informas mejor. El estar al día, claro, el estar al día de las situaciones, eso sí. son manías. Un lugar para vivir. Pues el lugar para vivir mío es el lugar donde yo estoy desarrollando, donde yo me siento el desarrollo de mi profesión y donde tengo mis vivencias. Y allí no es el lugar de nacimiento, es el lugar en que yo me siento a gusto, y desarrollo mi profesión y mis vivencias. Y entonces el lugar donde uno para vivir, pase. entonces yo me siento manchego. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Rebelde y conformista. Salvador, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Pues yo creo que maduré muy pronto porque yo, hombre, en una familia de 10 hermanos, cuando tú estás en tu casa con 10 hermanos, pues maduras muy pronto, porque yo, claro, cuando éramos 10 hermanos nos teníamos que ayudar los unos a los otros en aquel tiempo. Y yo me acuerdo que yo le hacía por ejemplo, aunque yo no sé cocinar, soy un desastre, pero siempre hacía lo mismo, hacía huevos fritos con patatas por la noche y un vaso de colacao a mi hermano Manolo, a mis hermanos pequeños, y le daba el biberón a mi hermana Carmen. Qué recuerdos. Claro. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? La aspiración máxima es el estar de acuerdo conmigo mismo, el ser yo mismo, el sentirme realizado, que he realizado lo que yo quería. Un lema en tu vida. Alcanzar la sabiduría de la humildad, aunque eso es utópico, eso es una utopía. Como decía T.S. Eliot, la virtud más difícil de alcanzar es la sabiduría de la humildad, porque la humildad es inalcanzable. Y es verdad, la humildad es infinita. Salvador, ¿cuál es la canción de tu vida? Vuela alto. Escucha. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota. ¿Qué recuerdos te trae esta canción? Pues me trae el recuerdo de que a lo que debemos de aspirar las personas cuando es a aspirar a lo máximo en la vida, a no dejarte arrastrar, a no estar
a no ir por el suelo, porque por el suelo las escopetas, las balas te alcanzan antes. Mientras más bajo... Vuela alto. Exactamente, vuela alto. Pues vuela alto nuestro invitado de hoy, don Salvador Moreno Honorato, médico muy cualificado y persona pasional que vive la vida íntegramente como él considera, y además nosotros le agradecemos mucho que haya estado aquí. Yo te lo agradezco a ti que me hayas invitado, además me siento muy cómodo contigo y te lo agradezco infinitamente. El agradecimiento es nuestro. Cuídate. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás?